Ejercicio número 17. Dice, se pone en contacto una masa de cobre de 200 gramos a 100 grados Celsius con una masa de hierro de 120 gramos a 20 grados Celsius. Calcular su temperatura final, la energía que perdió el cobre y la energía que ganó el hierro. ¿Ha habido una transferencia de calor entre los cuerpos? ¿Se transfirió entre ellos? Es la pregunta que me hace la letra C. Pensemos en primera instancia lo que tenemos aquí. Son dos cuerpos en contacto. Siempre el que está a mayor temperatura es el que le entrega calor al que está con menor temperatura, más frío. En este caso, el cobre le tiene que entregar energía al hierro hasta que lleguen a la misma temperatura. Esa era la condición base de esto. Ambos tienen que tener la misma temperatura final. Por tanto, anotemos los valores que nos están dando aquí de acuerdo al ejercicio. Tenemos la GoPro y nos vamos acá. Ejercicio 17. Guía número 1. Tenemos dos elementos entonces. Tenemos el cobre. Vamos a anotar los datos del cobre aquí. Y tenemos lo que es el hierro. Que son los dos valores que me están entregando acá en este ejercicio. Como sé los materiales, yo tengo que conocer cuánto valen sus calores específicos. De inmediato, al conocer el material, yo tengo que conocer los valores específicos, obviamente si los busco en la tabla. De acuerdo al PPT que nosotros estábamos revisando, que era precisamente este, nos vamos hacia atrás un poco. Calores específicos, veamos la tablita que teníamos. Más atrás todavía, aquí está. Nos dice de que el hierro es 0,113 y el cobre es 0,093. Lo estoy anotando mientras tanto, 0,093 el cobre, calorías, gramos, grados Celsius, y 0,113 calorías, gramos, grados Celsius, el hierro. Ya tenemos los calores específicos de cada uno simplemente por saber su material. El ejercicio además nos dice la cantidad de masa de cada material que tenemos. En este caso sería el cobre. La masa del cobre son 200 gramos. Y además me dice de que está a una temperatura de 100 grados Celsius. Por tanto, su temperatura inicial serían 100 grados Celsius. La temperatura final del cobre no la conozco. En el hierro, la masa del hierro, que sale un poquito más adelante simplemente en el ejercicio, en este caso me está diciendo de que son 120 gramos de hierro a 20 grados Celsius de temperatura. Por tanto serían 120 gramos a una temperatura inicial de 20 grados Celsius y va a tener una temperatura final que desconozco. Esos son los datos que tengo. ¿Qué es lo que me dice entonces este sistema cuando yo los tengo juntos? Me dice que uno de los dos cuerpos va a absorber calor y el otro lo va a ceder. En este caso, el hierro, que está a una menor temperatura inicial, es el que va a absorber la energía del cobre porque este está a una mayor temperatura, independiente de la cantidad de masa que tengan. Estamos hablando de energía. El cobre podría haber tenido una masa de 10 y da lo mismo, igual es el que cede energía. Por tanto, nos vamos acá con lo siguiente. La fórmula nos decía que un cuerpo va a absorber energía. Este sería el calor absorbido. Y el otro cuerpo va a ceder energía, menos el calor cedido. Lo hice con los colores para representar. La fórmula de Q nos estaba estableciendo de que el calor se podía determinar como la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Lo cual al otro lado es lo mismo pero para el cobre. La masa por el calor específico por la variación de temperatura. A su vez, sabemos que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Por tanto nos quedaría masa por calor específico, paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial va a ser igual a menos
el valor de la masa por el calor específico de la temperatura final menos la temperatura inicial del cobre a este otro lado. Entonces, ¿a qué temperatura van a llegar los dos cuerpos? ¿Hasta qué punto van a transferir energía? Esto ocurre solamente hasta que los dos estén a la misma temperatura, lo que se conoce como temperatura de equilibrio. Por tanto, nosotros queremos saber cuánta energía se transfirió hasta llegar al equilibrio térmico, que en este caso sería una temperatura final que no conozco, que la llamamos temperatura de equilibrio, y al otro lado exactamente lo mismo, tenemos que llegar a nuestra temperatura de equilibrio. Estos dos valores son iguales. Es el mismo valor para ambos casos. Recuerden que tienen que llegar a la misma temperatura. Reemplazo ahora los valores que conozco, que son la mayoría. Voy a obviar, no voy a anotar lo que son las unidades para que no confundirlos tanto. La masa, en este caso del hierro, la masa negra, en este caso serían 120 multiplicado por el calor específico del hierro, 0,113. La temperatura final del hierro tiene que ser la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del hierro, que serían 20 grados Celsius. Al otro lado es exactamente lo mismo. El menos que va por fórmula. La masa del cobre ahora, que serían 200, por el calor específico del cobre, 0,093, por la temperatura final del cobre, que tiene que ser la misma del hierro, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del cobre, que en este caso serían 100 grados Celsius. Con esto, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Empezar a desarrollar. Fíjense acá que tengo 120, 0,113, eso lo puedo multiplicar. Por tanto sería 120 multiplicado por 0,113 me da 13,56. Adentro no he hecho absolutamente nada de paréntesis. Temperatura de equilibrio menos 20 grados. Afuera también puedo multiplicar esto. Serían menos 200 por 0,093. Serían acá abajo 18 menos 18,6. Paréntesis. Nuevamente temperatura de equilibrio. Menos 100. Entonces nuestro objetivo aquí es simplemente despejar, de hecho esta era la letra A, despejar cuánto vale la temperatura de equilibrio. ¿Cómo la despejo? Primero tengo que tratar de dejar todas las temperaturas de equilibrio a un lado del desigual y todo lo que no tenga temperatura de equilibrio, lo que no tenga la incógnita, al otro lado. Pero aquí tenemos paréntesis. Por tanto, hay que trabajar multiplicando término a término primero. S por S, S por S. Serían 13,56 multiplicado por la temperatura de equilibrio. Y acá tenemos 13,56 multiplicado por menos 20. Y eso me da menos 271,2. Ya saqué el paréntesis. Ahora al otro lado. Sería aquí menos 18,6 temperatura de equilibrio, S por S. Y ahora tengo que multiplicar lo mismo que está acá, serían menos 18,6 por menos 100. Sería al otro lado más 1860. Término, entonces, eliminé los paréntesis. Ahora, todo lo que tiene temperatura de equilibrio, lo vamos a tirar hacia la izquierda. Todo lo que no lo tenga, hacia la derecha. Nos quedaría aquí 13,56 temperatura de equilibrio y ahora este término de acá que está restando lo paso sumando más 18,6 temperatura de equilibrio.
es igual a los 1860, el término que estaba acá restando pasa sumando, más 271,2. O sea, todo lo conté a este lado, todo lo sinté al otro lado. Vamos hasta ahí. Como estos términos están en el mismo factor, podemos sumarlos común y corriente. Por tanto serían 13,56 más 18,6 nos estaría dando al lado de acá 32,16 temperatura de equilibrio. Junté esos dos términos. Al otro lado también los vuelvo a juntar. 1860 más 271,2. 2131,2. Ahora, si quiero despejar la temperatura de equilibrio, me estaría quedando. Este término está multiplicándose con el 32, por tanto tiene que pasar el 32 dividiendo. 2131,2 dividido en 32,16. Lo cual me estaría dando que la temperatura de equilibrio sería 2131,2 dividido en 32,16 serían de 66,27 aproximando grados Celsius. Y esta temperatura de equilibrio es la temperatura final para el cobre y la temperatura final para el hierro. Porque es la temperatura que alcanzaron los dos cuerpos después de que transfirieron toda la energía que podían hacer. 66,27 grados Celsius. El cobre le cedió una cierta cantidad de energía hasta que llegaron los dos a la misma temperatura. Ese fue entonces el tema que logramos calcular con esto. ¿Hasta qué temperatura llegó? No es demasiado complicado matemáticamente, simplemente es bastante metódico. Tienen que más o menos realizar casi siempre los mismos pasos y ser ordenados. Si son ordenados, siempre va a estar bueno el ejercicio. Bueno, casi. Letra B. La letra B en este ejercicio me pregunta, ¿cuál es la energía que perdió el cobre? Sabemos que perdió energía. ¿Cuánta energía perdió? Si quiero saber cuánta energía perdió el cobre, entonces trabajo con los datos del cobre. Calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Que sabemos que la variación de temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si quiero saber cuál es la cantidad de calorías que se dio lo que fue el cobre, reemplazo los valores que ahora conozco. Calor va a ser igual a la masa del cobre, 200 gramos. El calor específico del cobre, 0,093 calorías gramos grados Celsius. Y el cambio de temperatura, que fue temperatura final, 66,27 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que fueron 100 grados Celsius. ¿Cuánto varió la temperatura? Serían 66,27 menos 100, nos da menos 33,73 grados Celsius. Eso es lo que bajó la temperatura del cobre. Lo multiplico por los 200 por 0,093 y nos da aquí los 18,6. Estas serían gramos con gramos se van, calorías partido en grados Celsius. Este de aquí es el signo negativo de esto que está acá arriba, pero estos dos se están multiplicando entre sí. Esos dos es ahí, pero sigue habiendo una multiplicación. Por tanto, el calor es igual a 18,6 por menos 33,73. Y eso me da menos 627,378 calorías. Esa es la cantidad de calorías en este caso que el cobre cedió en este sistema para llegar a esa temperatura de equilibrio. La letra C, la primera cosa que me pregunta es
cuánto calor absorbió o cuánta energía absorbió el hierro, cuánto ganó de energía. Nuevamente tenemos los mismos datos. Calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Calor entonces, masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Y empecemos a reemplazar los datos que conocemos respecto a esto. El calor entonces de lo que es el hierro. La masa del hierro, 120 gramos. El calor específico del hierro, 0,113 calorías gramos grados Celsius, multiplicado por la temperatura final que alcanzó el hierro, 66,27 grados, menos la temperatura inicial, 20 grados Celsius. Nos estaría quedando 120 por 0.113, 13,56 gramos con gramos se van. 1 calorías, partido en grados Celsius. Y al otro lado tenemos acá 66.27 menos 20, 46,27 grados Celsius. Estos grados Celsius con los de acá se van. Y nos quedaría que el calor de este sistema serían 13.56 por 46.27. Y nos da 627,421 calorías. Uno perdió 627 calorías, el otro ganó 627 calorías. Eso quiere decir de que sí hubo una transferencia térmica entre ellos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué los decimales no nos dan? Simplemente por cómo fuimos aproximando los decimales hacia arriba en el ejercicio. Si los hubiéramos usado todos, no habríamos tenido ningún tipo de problema y nos habría dado los ejercicios, pero perfectamente iguales. Y funciona bastante bien. No obstante, por cómo estábamos trabajando con los decimales y una que otra aproximación, ahí nos puede cambiar un poquito los valores finales, pero si se dan cuenta es prácticamente la nada.